Más de 30 kilómetros de arroyos entubados. Más de 150.000 vecinos que ya no se preocupan por las inundaciones. Porque lo importante no siempre se ve y porque sabemos lo que es importante. Merlo crece con vos. Hola, ¿cómo les va? Nuevamente en Futurar, pensar y hacer. Y bueno, a horas nomás, el próximo sábado, 2 de septiembre, comienza nuevamente esta larga campaña electoral que los argentinos estamos transitando. Pero esta vez es muy importante, porque ya dejamos atrás las internas abiertas y simultáneas, es decir, las PASO, y viene la elección general del 22 de octubre. El 2 de septiembre empieza la campaña con todas las vicisitudes y los cambios. Por eso un poco hoy el editorial es Cambia, todo cambia. Vamos a estar analizando cómo los 5 candidatos que quedaron en pie después de las internas abiertas, simultáneas y obligatorias inician su campaña. Específicamente vamos a estar hablando de las coaliciones mayores de Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, que creo que están pasando situaciones políticas post-paso muy importantes. Invitamos hoy a un dirigente joven, salteño él, es director del ENACOM, la empresa de comunicaciones, el órgano de comunicaciones estatal, y a su vez es un dirigente del justicialismo de la provincia de Salta. ¿Y por qué invitamos a Gonzalo Quilodrán? Y porque fundamentalmente vamos a estar preguntándole qué pasó en Salta en las PASO, donde Javier Milei no apareció, no pisó Salta y sacó el 50% de los votos. Fue la provincia con mejor mejor intención de voto en todo el país. Salta fue una de las 16 provincias que Javier Milei triunfó en las internas abiertas y simultáneas. Este va a ser la idea del programa de hoy, espero que lo podamos disfrutar. Hacemos una breve barrida y ya vamos a la editorial. Los efectos políticos del 13 de agosto se empiezan a sentir. Les decía en la introducción al programa que me quería posar en 2 de las coaliciones, fundamentalmente Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. Y en ambas empieza a haber situaciones o efectos políticos muy fuertes. Por eso un poco el nombre de la editorial hoy, Cambia, todo cambia. Y fundamentalmente lo que cambió, a diferencia de campañas anteriores, es que Javier Milei introdujo algo totalmente innovador. La Argentina venía con un arrastre de campañas electorales desde el año 89, en el cual Carlos Menem fue electo presidente de la República, y donde en ese entonces el presidente dijo: si hubiera dicho lo que iba a hacer, no me hubieran votado. Javier Milei cambió totalmente, drásticamente, la comunicación con la sociedad y dijo: voy a hacer un ajuste mucho más fuerte que el que pide el Fondo Monetario Internacional. Tal es así que en las internas abiertas gana la provincia de Tierra del Fuego, donde en su discurso dice: vamos a eliminar los subsidios. Y los ciudadanos de Tierra del Fuego votaron por Javier Milei. Digo, por eso hay un cambio drástico que tiene que ver, obviamente, con lo que le está pasando a la sociedad. El estado de ánimo de la sociedad. Una sociedad muy golpeada, una sociedad, si me permiten la palabra, resentida. Y el resentimiento se vio claramente en este 13 de agosto, porque fue un golpe muy, muy duro a la dirigencia tradicional política argentina. Y esto generó efectos
en Juntos por el Cambio, y yo le diría, sigamos con mucha atención y miremoslo qué es lo que está pasando en la capital federal. El 13 de agosto, en la interna de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires, triunfó Jorge Macri. Solamente por un punto de diferencia con su contrincante, Martín Lustó. Y Jorge Macri actúa como si hubiera ganado mayoría y minoría. Generó un tembladeral político dentro de la coalición en la ciudad de Buenos Aires. Nominó como candidata a vicejefa de gobierno a una ministra de Espacios Públicos de la actual administración de Horacio Rodríguez Larreta, dejó de lado totalmente a la Unión Cívica Radical. Y esto, ¿por qué digo que hay que seguirlo con mucho detenimiento? Porque me parece que es lo que empieza a verse, ya sobre superficie, lo que venía insinuando Mauricio Macri. Mauricio Macri está mucho más cómodo con el ideario libertario, con las ideas de Javier Milei, que con lo que piensan la Unión Cívica Radical o la coalición cívica. ¿Esto significa que se va a romper Juntos por el Cambio? No, de ninguna manera, no estoy diciendo esto. Lo que digo es, empecemos a mirar con detenimiento, porque las diferencias que estaban bajo superficie con las acciones políticas que tomó Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires empiezan a delinearse claramente cuál es la estrategia del sector duro del PRO liderado por Mauricio Macri. ¿Esto repercute en Patricia Bullrich? Sí, repercute en Patricia Bullrich. Patricia Bullrich toma una decisión central que asume claramente su debilidad en el terreno económico y nomina a un dirigente que es Carlos Melconian, un hombre muy ducho, no solamente en economía, sino muy ducho en medios de comunicación, para salir a confrontar rápidamente con Javier Milei, que es un economista y que utiliza como nadie los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales. Me parece que ahí hay una disputa en el cual mucho de esta campaña que se inicia el 2 de septiembre va a estar enfocada en el tema económico. Y lo que Patricia Bullrich debe necesitar con urgencia es amalgamar a todos Juntos por el Cambio para poder marcar claramente un liderazgo. Y yo diría, sutilmente, empezar a separarse de Mauricio Macri. Parece que este es un dato esencial para que Patricia Bullrich vuelva a ser competitiva en esta elección del 22 de octubre. Por su parte, tenemos Unión por la Patria, donde está claro que la figura de Sergio Massa no termina de abarcar a todo el espectro justicialista. ¿Por qué digo esto? Y creo que las últimas medidas que tomó, que algunos ya denominaron Plan Platita 2, no cayeron del todo bien en gobernadores e intendentes. Hay gobernadores del propio signo político del candidato y del ministro de Economía que no van a acatar las medidas. Estoy hablando del pago de bonos, fundamentalmente provincias como Tucumán, como Santa Fe, algo mucho más simbólico, la provincia de Santa Cruz. Dijeron, nos vamos a manejar con las paritarias. Y el gobernador de la provincia de Buenos Aires dice, no hay plata para los intendentes, para poder cumplimentar lo pedido por el gobierno nacional y por el candidato a presidente de la República de Unión por la Patria. O sea, que esto está generando mucho ruido
y donde se le está complicando muchísimo a Sergio Massa, y este me parece que es el gran desafío que tiene el candidato de Unión por la Patria. ¿Cómo hacerle entender a una sociedad en un estado de mucha fatiga que él va a cambiar la situación drásticamente económicamente a partir del 10 de diciembre? Cuando grandes sectores de la sociedad lo que están diciendo es, maestro, si usted es el ministro de Economía, ¿por qué le tengo que creer que va a hacer un ataque violento para que baje la inflación si usted ahora no lo puede lograr? Este me parece que son los cambios que se fueron produciendo en diferentes elecciones desde el 89 a la fecha. Hoy el tema económico está sobre la mesa. Y ahí es donde empiezan a verse también diferencias entre lo que venía diciendo brutalmente Javier Milei y cómo hoy empiezan a haber interlocutores de Javier Milei a efectos de apaciguar o de reinterpretar lo que Milei dice. Esta semana, a principios de semana, Diana Mondino, primera candidata a diputada nacional por la Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, y si Milei sería presidente de la República, la futura canciller de la Argentina, reinterpretaba en la provincia de Córdoba, en una charla con empresarios, el tema de la dolarización, que no va a ser rápida, que hay que ir viendo cómo evoluciona todo. Empiezan a haber reinterpretaciones de esa virulencia muy fuerte que genera el discurso de Milei. Y fundamentalmente creo que lo que sucedió en el discurso ante empresarios de la semana pasada en un hotel de La Recoleta, donde él planteó que no va a comerciar con comunistas, fundamentalmente con China. Esto generó en líneas grandes del empresariado, de la política en general, mucha preocupación. Y a partir de ahí, no sé si lo van a ir notando de a poco, Milei empezó a correrse sutilmente y despacio, y en forma muy despacio de los medios de comunicación. Creo que se está dedicando más a su fase afectiva con su noviazgo reciente con una capo cómico de la Argentina, y empiezan a aparecer otros dirigentes de ese espacio a efectos de reinterpretar y empezar a marcar líneas directrices de cómo va a ser la campaña y hacia dónde está avanzando la Libertad Avanza. La figura de Mondino, la figura de Venegas Lynch, la figura de Marra, la figura de su candidata a vicepresidenta, la figura de la candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, lo van a ver permanentemente en los medios, porque la idea es proteger y preservar al candidato presidencial Javier Milei. Es decir, que hay cambios importantes en las estrategias de campaña, cada uno tiene fortalezas y cada uno tiene debilidades, y ya la campaña arrancó. La campaña hay que empezar a seguirla porque de acá surge el futuro presidente de la República. Y ahora nos vamos a encontrar un cuadro de cuáles son las propuestas de los 5 candidatos a presidente de la República que se presentan el 22 de septiembre con respecto a la agrobioindustria. ¿Qué diferencias hay o qué similitudes hay entre los 5 candidatos? Mire, acá vemos la placa. Bueno, como dijimos, este es un trabajo que hizo la producción de Futurar con respecto a diferentes propuestas para la agrobioindustria y lo dividió en 5 ítems. El tipo de cambio,
retenciones, comercio exterior, agro en general e infraestructura. Javier Milei, ¿qué dice con respecto al tipo de cambio? Él propone eliminar el Banco Central y unificación gradual del tipo de cambio. Por eso decíamos en la editorial, de alguna manera, esta contundencia de dolarización empezó a graduarse y a ir ganando tiempo. Patricia Bullrich, por su lado, dice que el tipo de cambio tiene que haber una unificación acelerada. Juan Schiaretti habla de unificación también, y ni Berman ni Massa se pronunciaron abiertamente sobre este tema con respecto al tipo de cambio. Con respecto a retenciones, Milei dice una reducción gradual y empezar de a poco a pagos a cuenta de esas retenciones en AFIP. O sea, y un 0% en economías regionales. Lo mismo que plantea Patricia Bullrich, 0% en economías regionales, que era lo que venía planteando en las internas abiertas y simultáneas Rodríguez Larreta. Y una reducción gradual de retenciones. El candidato Schiaretti, Juan Schiaretti, dice reducción gradual, 25% al 10 de diciembre y el resto en los 4 años que dura el mandato. Y también coincide con Milei y con Bullrich 0% en economías regionales, que es lo mismo que pide Sergio Massa, 0% de retenciones en economías regionales desde el 1 de septiembre del 2023. Fue una de las medidas que anunció el candidato Sergio Massa con bonos, con lo que se llamó el Plan Platita 2. No tenemos todavía en su discurso de la diputada Berman y candidata a presidente esto, ni el tipo de cambio ni retenciones. Sí podemos hablar ahora de comercio exterior. En el comercio exterior, dice Milei, eliminar todas las retenciones a las exportaciones y abrir mercados de exportación. Esto hay que seguirlo con atención porque acá fue donde hubo este ruido y este cambio en el cual hoy Milei, como dije recién en el editorial, empieza a ser reinterpretado por otros dirigentes o candidatos, fundamentalmente por el tema de no negociar con comunistas. Me parece que este es un tema que hizo mucho ruido en la coalición La Libertad Avanza. Patricia Bullrich dice eliminar todas las restricciones a las exportaciones. Agrega que va a prohibir nuevas intervenciones por ley, es decir, que no quiere dejar totalmente en libertad el comercio exterior y obviamente abrir nuevos mercados. Juan Schiaretti dice lo mismo, es eliminar todo tipo de restricciones. Sergio Massa exactamente lo mismo, que elimina todo tipo de restricciones una vez que no haya escasez de dólares, o sea, toma algún tipo de precaución. Y acá sí, Miriam Berman hace su primera propuesta, nacionalizar el comercio exterior. Con respecto al agro en general, dice Javier Milei, nueva ley de semillas y no más economía de subsidio para regiones. Es decir, elimina todo tipo de subsidio y quiere establecer una nueva ley de semilla. ¿Qué dice Patricia Bullrich? Reducir informalidad en alimentos, fiscal y sanitario y carga impositiva a las economías del interior. Es decir, también una política muy de shock con respecto a todo el tema del agro en general. Juan Schiaretti dice corte mínimo de biocombustibles al 20%. Sergio Massa, aprobar la ley de fomento de exportaciones agroindustriales, nueva ley de semillas y seguros. Por su parte, Miriam Bregman establece nacionalizar el capital agrario industrial, expropiar a las oligarquías terratenientes, poderes de siembra y monopolios,
prohibir fumigaciones aéreas y desarrollar energías renovables. Este, digamos, es el cuadro. Y el último es infraestructura. Javier Milei plantea descentralizar inversiones y obras a cargo de los privados. El ejemplo que da es el modelo chileno. Patricia Bullrich, desarrollo de nueva matriz de transporte que integra camiones, ferrocarriles e hidrovía y una nueva estrategia en recursos hídricos. Juan Schiaretti habla de un fondo para infraestructura, fundamentalmente para la infraestructura rural. Es el modelo cordobés que está llevando a cabo en su gobernación. Ni Sergio Massa ni Miriam Bregman sobre el tema de infraestructura agraria se pronunciaron. Esto es más o menos, digamos, las propuestas que hoy los ya candidatos le están diciendo a la agrobioindustria qué ideas tienen o por dónde pasa sus líneas de acción o su campaña política con respecto a este tema. Vamos a hacer ahora, en la voz de Karina Rodríguez, la presentación de quién es el invitado de hoy, que ya está en nuestros estudios y que es Gonzalo Quilodrán. Gonzalo Quilodrán es licenciado en Ciencia Política, diplomado en Políticas Públicas para el Desarrollo Local. Tiene un posgrado en Historia Económica en Flaxo y especializaciones en Gobierno y Desarrollo Local y en Promoción Económica, Desarrollo Territorial y ODS realizadas en la Unión Iberoamericana Municipalistas con sede en España. Como parte del gobierno de Salta se desempeñó como secretario de Comunicaciones, Prensa y Difusión y también fue secretario del Interior y de Municipios. Además, ocupó el cargo de director de la Agencia de Promoción y Desarrollo y posteriormente el de coordinador de la Casa de Salta con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como representante del Poder Ejecutivo Nacional en el directorio del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM. Bueno, como dije anteriormente, ya está en nuestros estudios Gonzalo Quilodrán. Ya vamos a estar en pocos segundos. Le propongo una pausa y ya después estamos con nuestro invitado de lujo que tenemos hoy en Futurar. Bueno, lo tenemos acá, lo que habíamos invitado, aceptó la invitación, es un amigo personal, un hombre de la política salteña, nos interesaba mucho el tema Salta, porque Javier Milei fue de las provincias donde más votos sacó. Gonzalo Quilodrán, muchísimas gracias por estar acá. Por favor, un placer, gracias por la invitación. Gonza, el tema Salta no fue en ningún momento a tu provincia, no caminó las calles salteñas y sin embargo logró casi el 50% de los votos y recién me decía fuera de cámara que en Salta capital es igual al 57%. Fue creo aleccionador lo que pasó el 13 de agosto para toda la dirigencia política, principalmente para aquellos que tenemos responsabilidad de gobierno, en mi caso digo como un dirigente del peronismo salteño, presidente de un partido provincial, que es representar, y funcionario del gobierno nacional, ¿no? Esto me parece que se puede hacer muchos análisis. Lo único que no se puede hacer es no mirar y hacer una lectura y hacerse cargo de la decisión de la gente. Me parece que el mensaje ha sido clarísimo. Y no tiene que ver solo con un hartazgo generalizado, sino con
una falta de perspectiva de futuro, que hemos tenido poca claridad o no hemos tenido ningún tipo de claridad respecto de dejar de no ser una fuerza conservadora y de plantear por qué no hay soluciones mágicas en la Argentina, de plantear claramente cuáles son los problemas macro y micro que tiene la economía en Argentina, por qué la dificultad de una balanza de pagos y la dificultad de poner alimentos en la mesa todos los días de la familia argentina. Bueno, y en Salta nosotros, fue una sorpresa el porcentaje. Yo les decía a todos mis compañeros, compañeras, ministros, ministras de la Nación con los que uno intercambiaba WhatsApp, que en Salta, en Jujuy, en Tucumán estaba muy alto, cuando acá ya se había percibido una baja, ¿no?, en lo que había sido el fenómeno Milei en un momento. Lo cierto es que allá la última encuesta que nosotros manejábamos lo teníamos en 30 puntos ganando la elección. O sea, que haya ganado Milei para nosotros no fue una sorpresa, sí, con esa performance. Bueno, digo, hay tiempo hasta el 22 de octubre para hacer primero un mea culpa, después para entender cuál fue el mensaje y llevar un mensaje distinto respecto a, sobre todo, lo que tiene el peronismo por delante para hacer en las provincias, en donde está la particularidad que ganaron todos los oficialismos, y acá incluyo Jujuy, ¿no? Sí, sí. Jujuy, es cierto que después del triunfo del candidato de Gerardo Morales, pasó lo que ya sabemos. Una revuelta social importante. Revuelta social importante, muchos días de corte de ruta, eso afectó también mucho en medio de la temporada alta turística, lo que significa para las provincias del norte. Mucha bronca con ese tema. Mucha bronca, pero mucho apoyo social a las medidas. Exactamente. Digo, ¿no? Y después, en Salta, el 14 de mayo pasado, el gobernador había ganado de manera contundente. 14 de mayo también elegía Tucumán, después fue postergado por la decisión de la Corte. Ganó también el oficialismo y el peronismo en Tucumán. Entonces, digo, queda claro que la ciudadanía logra hacer un raciocinio distinto, ¿no? Es decir, para las elecciones locales vota algo y para las elecciones nacionales vota otra cosa. Yo tampoco cargo sobre la dirigencia como si no tuviera peso propio la decisión ciudadana. Es decir, hoy voy a apoyar esta propuesta, mañana voy a apoyar aquella otra. Y me parece que el desafío nuestro es, nunca perder el termómetro de lo que dice la calle, pero después hacernos cargo de un cachetazo que ha sido contundente en provincias como las nuestras del norte argentino. Sí, y fíjate vos que el gran éxito fue en el interior. Ganó 16 provincias y en donde se concentra el 44-45% de la población, que es provincia de Buenos Aires y Capital Federal, salió tercero. Salió tercero. O sea que el éxito, y aparte... Que es donde él está, él donde caminó y donde... Exactamente, pero la pregunta a lo que apunta es a esto. O sea, fue una elección, paso, donde se cayeron dinastías políticas fuertes. Sí. O sea, la familia Kirchner en Santa Cruz, la familia Pose, 40 años en San Isidro, lo de San Luis, lo de San Juan. O sea, pasaron situaciones donde la ciudadanía manifestó... Claramente es un momento de quiebre. De quiebre. Ahora, la pregunta es... Y logró meter la palabra casta, que entró como un exocet. Que no estaba dentro del diccionario del léxico cotidiano, digo, ¿no? Ni del lenguaje mundano, ni del lenguaje de la política, ni de la agenda que manejaban los medios. Pareció una palabra muy impostada y que en definitiva logró canalizar eso, ¿no? Entonces, yo creo que la discusión es más profunda. Yo veo alguna dirigencia política que, claro, ayornándose a los tiempos que corren, quieren dejar de ser casta. Yo en esto, digo, me considero, me he formado, de que tenía 17 años, empecé la universidad, soy licenciado en Ciencia Política, milito desde esa edad, no vengo de una familia política, pero claramente me considero un dirigente político profesional que en esto lo que tiene es un enorme debate respecto de lo que creo que es un boom mediático, de medidas, de títulos que suelen aparecer desde la antipolítica, pero lo que vienen a hacer es implosionar un modelo que no
claramente no está resolviendo los problemas de la ciudadanía. Después, yo puedo hablar de esta gestión, del problema macro de la economía, del contexto interno, externo, internacional. Es todo real. Ahora, la gente quiere soluciones, ¿no? También es real el deterioro de calidad de vida. Entonces, a nosotros creo que nos faltó poder explicar, tener un correlato respecto de la Argentina que vivíamos. Creo que el triunfo en primera vuelta de Alberto y Cristina nos llenó de optimismo, nos llenó de ganas, de proyectos, de empezar a hacer. Yo soy miembro del directorio de ENACOM. Si yo te cuento cómo encontramos la Argentina en materia de conectividad en diciembre del 2019 y cómo estamos, ni siquiera hoy, a diciembre del 2022, 36 meses después, es el día y la noche. Entonces, la verdad que todos usamos conectividad, ¿no? Es un servicio que pasó de ser importante en nuestra vida a ser imprescindible. Ahora, entiendo que también la ciudadanía toma como propios algunos logros del gobierno y no termina siendo racional o fundamental eso para decidir un voto. Entonces, y después con la economía ni qué hablar. Creo que hoy más que nunca se expresa en donde hay un porcentaje muy chico de la población que vota racionalmente y otro que vota en virtud de sentimientos. Es decir, la verdad, son todo lo mismo, son todos casta, elijo una opción que los discuta, sin ninguna propuesta concreta, real. Yo no creo que el problema de la inflación se resuelva incendiando, quemando el Banco Central, o que el tema de la seguridad se resuelva con portación de armas o vendiendo órganos, ¿no? O dando vouchers para la educación. Yo no creo que nadie en su sano juicio apoye esas ideas. Yo creo que lo que apoyan es un candidato distinto al resto, que en los últimos 8 años, tanto de un gobierno, de un color político como de otro, no hemos podido, y te lo digo en primera persona, del plural, no hemos podido dar respuestas concretas y las que hemos dado no las hemos podido contar de tal manera que eso impactara o capilarizara en una valoración positiva, ¿no? Ahora, vos fíjate que yo un poco decía hoy en el editorial que se está dando una situación nunca vista en una campaña política. En el año 89-90, Carlos Menem dijo: si hubiera dicho lo que iba a hacer, no me hubieran votado. Javier Milei plantea: voy a hacer un ajuste más duro del que pide el Fondo Monetario Internacional, y así se los dije en la charla que tuve con ellos. Y la sociedad lo votó. Y se dio otro dato que me parece que también es digno de análisis, Gonzalo, que a excepción de Alfonsín, del Alfonsinazo 83 y específicamente en el 85, nunca había logrado un partido político o un dirigente político, como en este caso Milei, penetrar en el segundo y en el tercer cordón del Gran Buenos Aires, claro, donde históricamente voto muy duro, justicialista, muy duro, pero con el agregado que entró en sectores de 40 para abajo. Enorme. Eso entró... Y este me parece que es un dato diferencial en el cual todavía ni el peronismo, ni fundamentalmente el radicalismo, como partidos históricos, han logrado desentrañar. Yo creo que lo que voy a decir es muy polémico y lo vengo planteando puertas adentro, ¿no?, de lo que hoy es Unión por la Patria. Digo, el mundo está cambiando, las relaciones laborales cambiaron. Digo, yo pasé la barrera de los 40, hoy tengo 44. Nuestra aspiración, seguramente la tuya, la de nuestros viejos, era decir, tener un laburo toda la vida, entrar, tener un laburo, ascender en ese laburo, laburar 30 años en esa fábrica, en esa empresa, en ese negocio, tener una casa propia, el sueño de la casa propia. Digo, ese era nuestro sueño americano. Que tus hijos puedan llegar a la universidad y recibirse. Hoy no, esa movilidad social ascendente no está planteada en la lógica de los jóvenes, y ahí le resta una edad de hasta 30 años. Digo, nadie quiere tener una casa propia, un domicilio.
no es que no la quieran tener, ¿no? Pero digo, cuando uno plantea con empresas del mundo entero, digo, con el enorme capital humano que hay en Argentina, se da cuenta que lo que piden los nuevos integrantes del mercado laboral no son mejores condiciones salariales. Digo, hay comedor en la fábrica y hay comida vegetariana. Tengo mi espacio para meditar. Se puede hacer, no están discutiendo el medio aguinaldo, las vacaciones pagas, solamente digo, hay otra forma que nosotros no estamos ni interpretando, mucho menos interpelando. Entonces, hay un lenguaje para todos los jóvenes de hasta 40 años que ninguna de las dos coaliciones principales de la Argentina hemos tenido la capacidad para hablar los ojos y decir, bueno, hablamos el mismo idioma. Digo, nosotros nos preocupamos a veces de los números macro. Veía una nota de Hugo Alconadamón no respecto a lo último que hablábamos fuera del aire, de eso que pasó en Salta con una periodista, sino el caso San Antonio de los Cobres. Sí. San Antonio de los Cobres, un pueblito enclavado en la Puna, 8.000 habitantes, el lugar a más de 3.000 metros de altura, el lugar donde llega y parte el famoso tren a las nubes, es la puerta de entrada a la Puna salteña y es el municipio donde está la mayor cantidad de yacimientos de litio en la Argentina, en la provincia de Salta. 63% sacó Milei. Y con la conectividad, porque como eje. Fundamentalmente son... Digo, yo tenía un diálogo con el gobernador de mi provincia y bueno, y ahí lo decían. La pastora que fue entrevistada por el Grupo de La Nación dice, no, nosotros lo conocimos, hace 2 años tenemos acá 4G y tenemos internet. Digo, claramente esa fue una gestión nuestra, público-privado, para llevar una empresa que pueda dar servicio en el lugar. Bueno, digo, también tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, creo que hay que, en muy poco tiempo, hacer un mea culpa respecto a esta elección, a lo que viene el 22 de octubre y lo que seguramente será un balotaje de cara al 19 de noviembre, que a propósito no tengo ninguna duda de que Unión por la Patria va a ser parte de ese balotaje. Creo que fueron 3 tiempos, fueron 2 tiempos y alargue, y vamos a terminar definiendo por penales el 19 de noviembre. Pero claramente nosotros tenemos que, a veces a la dirigencia política le cuesta hacer mea culpa, le cuesta hacerse cargo. Es decir, evidentemente no es que la sociedad se equivocó, nos equivocamos nosotros. Yo creo que estás planteando un tema que yo creo que no es solamente la dirigencia política. Yo veo también una dirigencia sindical y una dirigencia empresarial muy conservadora, muy, digamos, respetando el status quo. Vos hablabas hoy con respecto a las nuevas modalidades laborales y dijiste y aclaraste por ahí, lo digo internamente, al decirlo en forma pública por ahí puedo tener consecuencias, pero yo creo que este es uno de los grandes temas que hay que empezar a trabajar activamente porque cambió el mundo. Porque cambió el mundo. La pandemia hizo también el cambio de las relaciones laborales. Entonces hoy los nuevos empleados no duran. Hoy, mirá las vueltas de la vida. Las grandes empresas, el gran problema que tienen no es tener sindicatos adentro de sus organizaciones, no es un problema salarial, digo, es un problema de la exigencia de otras cosas. Es decir, yo puedo trabajar 3 meses al año de manera remota. ¿Por qué? Porque un pibe, una piba se va y quiere seguir laburando, mantener su empleo desde Australia, desde una playa en Brasil o desde su casa en Mar Chiquita. Entonces, hay otras lógicas y el empleador va yendo porque se va flexibilizando. Digo, eso empieza a pasar en el mundo, empieza a pasar en las grandes corporaciones y empieza a bajar a las pymes más chicas, digamos. Entonces, nosotros hay una realidad que no queremos ver. Si no vamos a discutir eso. Bueno, está bien, pero es lo que quiere. Y tampoco, digo, no sé, nadie trabaja más de 2 años, no porque no quiera, sino porque prefieren
otra forma de vivir. Es decir, che, yo trabajo, puedo tener mucho. Vida tengo una sola. Es más profundo lo que estoy diciendo, porque lo que yo en realidad no estoy planteando una medida para eso. Lo que estoy diciendo es que nosotros hablamos un idioma y los jóvenes de menos de 30 años hablan otro. Totalmente, mirá. Su vinculación con la política, con el mercado laboral, con la autoridad, digo, es distinto, ¿no? Entonces, me parece que nosotros en eso tenemos que, desde la política, reivindicar y hacernos cargo de los cambios, o no, digo, como dice el viejo dicho, es con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. No, yo creo que es así, y tal es así. Mirá, estaba recordando esto que decías, ahora unos cuantos años atrás leía un informe de una consultora norteamericana respecto al tema con especialidad en temas laborales. Y hacían un trabajo de comparación entre familias en el cual el padre desarrolló toda una carrera en una empresa y el hijo entró a esa empresa, y la diferencia es, los padres querían, digamos, terminar todo el cursus honorum en esa, y por ahí muchos de ellos llegaron a los cargos estelares, CEO o gerentes generales, y se jubilaron. Los hijos en líneas generales 1 año, 2 años, y ya automáticamente mutaban o tomaban un año sabático para poder viajar, una economía totalmente distinta a la nuestra, ¿no? Estoy hablando en Estados Unidos, o salían a buscar otro tipo de empresas u otro tipo de actividad. Necesitaban, digamos, como mutaciones permanentes, sí, ¿no? Sí. Esto me parece que son realidades que hay que ver. Claramente la discusión siempre va por atrás de esa realidad. Es muy difícil prever, digo, y que con esto no se tome como la precarización de algunos servicios de no sé, mensajería o de logística. Hay, nosotros desde el Ente Nacional de Comunicaciones también regulamos el tema de los correos privados, de los carriers, de esa logística de paquetería, que es muy complicada, porque también, digamos, hay servicios nuevos, digo, que no existían. Uno hoy compra y vende desde su casa. ¿Quién lleva y traslada lo que uno compra y vende? ¿En qué regulación están? ¿Son camioneros? ¿Son taxistas? ¿Entran en el gremio del sindicato de peones de taxi? ¿O no? ¿Son comercio? ¿Son comercio? Entonces, no son nada de eso, es algo nuevo. Bueno, digo, hay una discusión que nosotros a veces estamos enfrascados en una lógica que está saldada, ¿no? Digo, a veces yo veo que nos llevan a pelear, no, es lo público contra lo privado, de ninguna manera. No, es el campo contra la industria, de ninguna manera. Hay una realidad que nos llevó puesto, que a propósito, ¿no? En este fenómeno, porque nadie se imaginó que Milei podía sacar finalmente el escrutinio definitivo, lo dio en 29,8, ¿no? Y era lo que nosotros preveíamos. Digo, en 2,5 puntos hay 3 fuerzas políticas. Digo, nosotros con Unión por la Patria y Juntos por el Cambio a 0,6 de distancia. Yo creo que hay un final muy abierto y que en definitiva eso va a ser muy sano para la ciudadanía, para ver cuál es el futuro a corto, mediano y a largo plazo que le ofrece cada fuerza política, ¿no? Sí, y el otro dato, para cerrar este tema y por ahí después ya hablar del 22 de octubre, hay otro dato que es bastante simbólico. Hablábamos recién del segundo y tercer cordón, donde entró muy fuerte Javier Milei, del Gran Buenos Aires estoy hablando. Ahora, fíjate que ahí con ideologías totalmente diferentes, porque lo que plantea Javier Milei es menos Estado. En ese grupo el Estado tiene que estar. Creo en la educación pública, creo en la salud pública. Digamos que hay una contradicción, si lo quieren tomar de lo ideológico, ¿no? Yo te traía, vamos a hablar del segundo y del tercer cordón, y yo te traigo San Antonio de los Cobres, ¿no? En Salta, en donde no hay oferta privada de educación ahí. La única educación que hay es pública. Y hay 2 escuelas. Hay un hospital,
y 2 salitas y agentes sanitarios. Entonces, por eso digo, yo no creo que la pastorcita coterránea de mi Salta natal esté de acuerdo con las ideas libertarias. Yo creo que está de acuerdo con una diferenciación de la política tradicional. Y que, como contaban todos los, en definitiva, las personas más de 40 fueron convencidas por los integrantes de menos de 40 de la familia. Dejémoslo ahí un ratito, vamos a una pequeña pausa, Sí, claro. y seguimos la segunda parte. Con todo gusto. Ahora, Gonzalo, lo que sí está claro es que la sociedad emitió un mensaje claro. Dijo, así no. La pregunta, ¿tiene capacidad de reacción, digamos, la política tradicional? Y lo que uno ve es que se sigue haciendo lo mismo cuando la sociedad está reclamando otra cosa. Me parece que este es el cómo vas, digamos, tejiendo e interpretando el mensaje que te dio las urnas. A ver, yo creo que hay margen de capacidad de reacción. En eso no tengo ninguna duda, ni tengo ninguna duda respecto de la capacidad de Sergio Massa personal y políticamente como un dirigente de los más formados de su generación, en donde él rápidamente entendió y analizó al detalle qué es lo que pasó en cada una de las 24 jurisdicciones y en el desglose de esas jurisdicciones, ¿no? Digo, no es menor el dato que nosotros hacemos o del norte o en los primeros cordones del conurbano. Entonces, en eso me parece que necesitamos anuncios, necesitamos medidas concretas que lleguen a efectivizarse en el día a día de la gente y sobre todo yo creo que la política tradicional se reagrupa y reacciona más por espanto que por amor. No obstante, yo creo que el gran desafío que nosotros tenemos como oficialismo es poder contar cuál es el proyecto de país que queremos, a los problemas que tenemos no negarlos y contarles cómo se solucionan, porque ahí yo creo que somos mucho más que la oposición respecto a esa solución de los grandes problemas. Digo, cuando yo lo escucho a Milei que puede dolarizar porque va a traer de un fondo inversor 10.000 millones, sí, ¿en serio? Y que lo tenés en el celular, en un WhatsApp al mensaje, me parece cuanto menos una chantada. No hay soluciones milagrosas. Me parece que al argentino, a la Argentina hay que contarle eso primero y principal. Después, explicarle por qué y por qué sería mejor de esta forma. Bueno, primero, porque nos faltan, para controlar la macro, 20.000 millones de dólares que se llevó la economía, más lo que eso signifique, se llevó la sequía, más lo que eso significa en la dinamización del campo y toda su cadena productiva. Porque hubo decisiones estratégicas, como el gasoducto Néstor Kirchner, que a partir de ahí hay una reversión del gasoducto troncal que va a Bolivia, que pasa por todas las provincias del norte, de Córdoba para arriba, que estaba para importar. Nuestras provincias consumíamos gas de Bolivia y ahora va a consumir gas argentino y vamos a exportar. Entonces, de una balanza energética deficitaria en 7.000 millones de dólares a 2022, 2023 terminamos neutrales y vamos a tener casi 8.000 millones de dólares de superávit en el 2024. Digo, si tenemos 8.000 ahí
si el campo, sin que haya una cosecha récord, como las que se espera, estamos de nuevo entre 15 y 20 mil millones, digo, si lo que nosotros volvemos a tener es tranquilidad en materia de divisas, pero le hace frente a cualquier corrida, a cualquier especulación del Fondo Monetario. Entonces, claro, eso da previsibilidad a la inversión, no hay que restringir tanto las importaciones. Entonces empezás de nuevo a entrar en un círculo virtuoso. No hay secretos, hay tiempo y hacer las cosas correctamente. Ahora, en esa línea... Entiendo que para tener todo el tiempo esto en un estudio televisivo y captar la atención de la gente, es más fácil un diputado nacional como Martín Tetaz que venga con un impresor y diga lo que hay que hacer es romper la maquinita. Entonces la gente se queda con eso. O alguien que venga todo despeinado y pegue 2 gritos. Sí, pero yo también creo, y ahí me parece que una de las debilidades de este gobierno es en el cual el presidente nunca pudo liderar esa coalición. Y creo que esto se notó y se sigue notando, la falta de liderazgo. Yo creo que entras a una elección sin liderazgos genuinos, de un lado y del otro, de las dos coaliciones mayoritarias. Y me parece que esto que estás planteando, que son realidades, después tenés que, digamos, liderarlo políticamente. Claramente. Y es ahí donde me parece que lo de Milei rompe con un esquema y le da una situación totalmente novedosa, ¿no? A ver, al análisis económico solamente menciono el boom de la minería a partir del litio en el norte argentino, pero en el Cuyo también. Sigue creciendo la energía y sigue creciendo Vaca Muerta a niveles exorbitantes, no solo con el gas, sino con los oleoductos hacia Chile, exportando crudo también, las energías renovables en Chubut, en Río Negro. Hay una cantidad de inversiones en hidrógeno verde a llegar enorme. Todo eso son divisas y fondos frescos para la Argentina. Voy a esto. Nosotros sabíamos que nos enfrentábamos a la dificultad cuando el presidente de la Nación decide, bueno, no voy a ir por la reelección porque son un montón de problemas los que tiene que resolver la política argentina, la dirigencia argentina, el gobierno para con el país. Entonces, claro, estamos en una transición en donde la figura rutilante del gobierno es nuestro ministro de Economía y candidato a presidente, y tiene que ver con eso también, ¿no? En donde el presidente se corre un poco y le deja ese liderazgo de la gestión, que es lo más difícil de convivir, ¿no? La gestión, y vemos un Massa que el otro día hacía un repaso, ayer lo hacía en casa, en 72, 96 horas estuvo en Estados Unidos, en Buenos Aires en el Council of Americas, en Paraguay y en Brasil. Digamos, Sergio es un tipo joven, sumamente con una energía enorme, pero digo, también exigiéndose al mango para generar desde la gestión los dólares necesarios que tiene la Argentina para mantener la calma y cuando puede, parado sobre esa gestión, ser candidato a presidente part-time, ¿no? Por eso digo, es tan importante que toda la dirigencia política pueda contarle por los medios que sea, por las redes sociales, por los medios tradicionales, en el mano a mano. Ahora, yo digo, te hago de abogado del diablo. Sí, claro. ¿Qué estoy viendo? Lo difícil que es compatibilizar, estoy hablando desde opinión pública, compatibilizar. ¿Por qué no ahora? ¿Por qué tengo que creer en vos a partir del 10 de diciembre? Si vos sos ministro de Economía. Claro. Digo, me parece que este es uno de los déficits. Después hablaremos del déficit de Patricia Bullrich, pero digo, este me parece que es uno de los déficits en el cual la campaña de Unión por la Patria todavía no pudo dilucidar. Es que, ¿sabes qué no nos animamos a decir? Que el 11 de diciembre no hay milagro. Así gane Sergio Massa. Digo, lo que nosotros tenemos que hacer es ser previsibles 1 año, 2 años, 3 años,
y que todas estas divisas, todos estos fondos de actividades de diferentes sectores económicos, de economías regionales, que tienen enorme impacto en el territorio, llegan, se den, darles seguridad jurídica, darles previsibilidad, ser austeros donde haya que ser austeros, tener el Estado, yo creo que no es sin el Estado, es con un Estado inteligente y eficiente que llegue donde, y en muchos casos marque el camino. Hoy hay inversiones mineras en el norte argentino porque hubo estados presentes que hicieron caminos, hubo ministerios y secretarías de obras públicas, lo que Milei quiere sacar. Es decir, es inviable lo que se dice para la Cámara, lo que se dice en un tuit o para titular una nota. Entonces, yo apelo, no sé si alcanza, yo apelo a la seriedad. Yo soy de los tipos que estudia, se forma y avanza hacia eso, aunque eso a veces no sea necesario para ganar elecciones. Yo creo que, en definitiva, lo electoral es importante, es fundamental, pero lo que es clave en esta historia, por lo que hacemos política, es poder mejorar la calidad de vida de la gente y hay que poder contar la verdad. El 11 de diciembre no hay milagro así gane Massa. No, yo creo que sí. Yo lo que veo, la diferencia que estoy viendo en ambas coaliciones con respecto a Milei, es que Milei se permite decir cosas que ninguna de las dos coaliciones, digamos, lo hacen todo con mucho cuidado. Lo loco de eso es que le da resultado electoral. Porque, y sí, viendo los números, sí. Está claro que es una irresponsabilidad. Vuelvo a decir, en este ejercicio de interpretación de la sociedad, es decir, cuando mete un voto de Milei, yo no creo, o a lo mejor no quiero creer, que esa gente está en contra de la educación pública, que esté a favor de la venta de órganos, a favor de la aportación de armas, que crea que el problema de la inflación se resuelve quemando el Banco Central. Entonces yo no veo un mensaje ahí, yo veo un metamensaje de enojo con la política tradicional y creo que la respuesta tiene que ser más racionalidad. No sé si eso alcanzará para ganar las elecciones. No, yo lo que sí estoy viendo ahí es, en Juntos por el Cambio, la debilidad que se vio muy claramente de la candidata ganadora, Patricia Bullrich. Automáticamente ponen a una figura, a una economista que se maneja muy bien en los medios, que tiene buena empatía, hablando al revés, al berre, como dice, o lufardescamente, hablando de fútbol. Me parece que tratan de encontrar para equiparar el mensaje que viene de La Libertad Avanza. Y ahí es donde yo, por eso digo, me parece que Sergio tendría, es personal, pensar menos en Cristina Kirchner y pensar más en la gente. Y me parece que tiene que decir lo que tiene que decir. Digamos, creo que esto es lo que estás viendo ahora en Juntos por el Cambio, la aparición protagónica de estos 60 días va a estar prácticamente a la par de la candidata a presidenta. Y me parece también que Patricia Bullrich lo que va a tener que plantear es empezar a dejar de lado, tanto Massa como Bullrich tienen que empezar a demostrar que son pasado Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Parece que este escenario es, a ambos candidatos le está faltando eso. Sabes que no solo que coincido en gran parte del análisis, sino que lo que yo veo y afecta mucho a Juntos por el Cambio es que la canalización del descontento vino por derecha. Entonces, hay un fenómeno que efectivamente ocurrió el 13 de agosto, que es, había una Patricia vigorosa previo a las PASO y después de ganarla a las PASO una Patricia desmoronada. Digamos, se quedó con el cambio Milei. Se quedó con el cambio Milei. No son una fuerza fresca, opositora, que venga para nada. Y con la disyuntiva, ya lo digo como analista, ¿no? De si se va muy a la derecha, si gira mucho a la derecha,
Milei la viene tratando de quinta marca. Al centro no se puede acercar mucho porque, digo, se encuentra con el gobierno y su base histórica de sustentación. Es complejo hasta discursivamente el lugar en el que quedó Juntos por el Cambio, y nosotros sabemos, digo, por más que Horacio Rodríguez Larreta vaya, se saque foto con más ganas, con menos ganas, que diga lo que tenga que decir, digo, el votante, ningún votante, menos ese 11% de Horacio Rodríguez Larreta, tomará su decisión en donde hay también una decisión de un partido histórico, ¿no? El radicalismo. ¿Quién interpela al votante radical? No al que va a los comités o a las casas radicales. Digo, al votante histórico, o al alfonsinista o al que no es alfonsinista. Digo, ¿está más cerca de quién? Mira, nos estamos quedando sin tiempo. Y en los escenarios de balotaje ni te cuento, ¿no? Yo prometo volver a invitar porque quedaron varios temas para seguir analizando en una elección que me parece que es una bisagra en la política, y fundamentalmente, ¿por qué? Porque me parece que el sub 40 y el sub 50, tanto a nivel empresarial, sindical y político, va a empezar a tener un rol central en la Argentina que viene. Así que yo te agradezco mucho que hayas estado hoy con nosotros. Te voy a volver a invitar para empezar a trabajar, a hablar fundamentalmente de estos temas, ya que sos, al margen de un militante y un dirigente político, en este caso de la provincia de Salta, fundamentalmente sos un estudioso y un analista de la política. Te agradezco mucho. ¿Hago el cierre? Dale, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Y ahora el dato futurar. Hoy voy a dar dos datos que tienen que ver, lo voy a ampliar un poquito, tienen que ver con lo que vinimos desarrollando en el programa. Primero, el equipo económico de Juntos por el Cambio, liderado por Carlos Melconian, tienen en claro y están trabajando activamente en una baja gradual de retenciones apenas comience. Si la ciudadanía lo acompaña, a Patricia Bullrich presidenta, en el inicio de su gobierno, una baja gradual de retenciones. El segundo dato tiene que ver con la política. Días pasados se produjo una reunión ampliada del gabinete en la ciudad de Buenos Aires, precedida por Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué pasó ahí cuando ingresó el ministro de Gobierno de Rodríguez Larreta, Jorge Macri? Hubo muchos aplausos y algunas voces que empezaron a gritar: Jorge Macri presidente, se siente Jorge Macri presidente. Como ven, la interna en la ciudad de Buenos Aires de Juntos por el Cambio está al rojo vivo. Bueno, esto ha sido todo por hoy, esto ha sido Futurar, pensar y hacer. Muchísimas gracias.